¿Para qué me llamas a tu casa, Sate? ¿Acaso despedirás a la coleta sepanal del canal? ¿O quieres otra payasada que aguante a esa loca? Para nada, solo te quería informar que el próximo video que haremos será en la ciudad de Milán, y te quería dar el aviso, y por qué. Pienso que te mereces una oportunidad para ver si te dan para que aparezcas más en los videos y no solo como sustituta. ¿Hablas en serio? Me encantaría salir a Milán contigo, siempre y cuando que la coleta de panal no esté molestándonos, es decir que no esté molestando en el video como la mosca que es. Bueno, será mejor que tomes un vuelo a Milán, yo tengo que hacer algo en el canal, nos vemos en Milán. Como le diré a la rubia tonta de que Brat estará en Milán, si ellas dos se odian como el gordo Borgi y Sampaoli, o el payaso Valdivia con el Samurai Herrera. ¿Para qué me necesitas, Sate? Hoy tengo una cita y no quisiera llegar tarde, ni menos que esa chula callejera me moleste en mi cita importante. Como que tienes una cita, si hoy te necesito para un video importante, y si te niegas el jefe supremo podría reemplazarte por Brat, y a ti te mandaría el diablo. Pero, ¿qué le puedo decir a mi pareja si hemos planeado esta cita por semanas y no quiero perderlo? No te preocupes, yo hablaré con tu cita, le diré que tuviste que partir a Milán, por asuntos de trabajo. ¿En serio? Muchas gracias, Sate. No solo eres mi jefe, sino un gran amigo. Bueno, ahora me voy a Milán, nos vemos allá. Ahora como diablos podrían trabajar juntas en Milán. Genial, ahora mi Libby está listo con mi televisión, y no es solo para ver, sino para recibir llamadas, como en el terreno nacional e internacional. Tiene una llamada de Italia, Mr. Sate. Maravilloso, me pregunto cómo estará todo allá. Hola. Maldito desgraciado. ¿Cómo se te ocurre mandarme a Milán con esta piojenta? Puedo explicarlo, chicas, no podía decirles que ustedes dos harían el video porque no aceptarían verse, pero descuiden, claro que daré un poco de ayuda, chicas, para que las dos aprendan más, y tengan un protagonismo más independiente. Bueno, trataré de aguantar la coleta sepanal, por el jefe supremo. Por cierto, ¿de qué se tratará el video? Buena pregunta. El video se tratará, el aniversario 110 años, del Inter de Milán, esta vez hablaremos más a fondo del equipo Nerazzurri, y los puntos son, 1. Historia del club, 2. Los años difíciles del club, 3. Los ídolos del club, 4. Sus rivales, así que yo hablaré de la historia del club, Brat hablarás de los años difíciles del equipo. Y Burbuja hablarás de los ídolos, y los rivales lo hablaremos los tres compartidos, ¿qué opinan? Por nosotras está bien. El Fútbol Club Internazionale Milano nace en el ristorante Orologio Restaurante Reloj, el 9 de marzo de 1908 en Milán por un grupo de 44 miembros disidentes del entonces Milan Cricket and Football Club, actualmente llamado AC Milan, el cual no aceptaba jugadores extranjeros. El nombre del club deriva de la voluntad de los socios fundadores de aceptar no solo a jugadores italianos, como el Milan, sino también a extranjeros, muchos de los cuales eran suizos, que estaban trabajando en la banca local, de ahí Internazionale. El Inter es aún el equipo italiano con mayor número de extranjeros. En 1910 el equipo gana su primer scudetto, rodeado de gran polémica. Habiendo empatado a puntos al final del campeonato con el Usprov Vercelli, se tenía que jugar un partido de desempate en campo del segundo, ventaja debida al mejor coeficiente de goles, pero este equipo estaba jugando de forma simultánea un torneo militar, y le impidieron aplazar uno de los dos partidos. De hecho, la Federación Italiana de Fútbol dio ningún valor para los matches militares.
En señal de protesta enviaron a jugar uno de sus equipos de las categorías inferiores, compuesto en su totalidad por niños de 11 años. El resultado del desempate fue una goleada, 10-3. El Inter después del Vercelli fue condenado por conducta antideportiva. Con la llegada del fascismo el Inter, simbolizado en este periodo por el jugador Giuseppe Meazza, se ve forzado a adaptarse a los ideales del Partido Nacional Fascista, al cual no le parece bien el nombre de la entidad, ya que lo encuentra muy poco italiano y sobre todo igual al de la Tercera Internacional Comunista, Internazionale en italiano. Por eso en el año 1928 el Inter se fusiona con la Unione Sportiva Milanese y asume el nombre de Società Sportiva Ambrosiana, Ambrosiana derivada de San Ambrosio o Sant'Ambrogio en italiano, patrono de la ciudad de Milán, que dura hasta el año 1932. El club también perdería sus colores, ya que el uniforme cambiaba de las rayas verticales azules y negras intercaladas a una camisa blanca con una cruz roja, reflejo del escudo de armas de la ciudad, y el fascio Vittorio Faces Victoriae sobre el centro de la cruz, el cual era el símbolo del fascismo. En 1932, debido a las presiones de la dirigencia nerazzurra encabezada por el presidente Ferdinando Pozzani y la insistente campaña de la tifosería que partido tras partido entonaban el coro Forza Inter, la Federcalcio le concede al club que, junto al nombre Ambrosiana, se colocara algo representativo a la historia del equipo, por lo que el equipo vendría a llamarse definitivamente Associazione Sportiva Ambrosiana Inter, la cual duraría hasta el final de la guerra en 1945. Junto con el nuevo nombre, regresa la camisa nerazzurra al que se le agregaba el color blanco alrededor del cuello con cuadros negros en él, que representaban los colores de uniforme de luz milanese y contaba con el Faces como escudo. Bajo el fascismo se consiguen 3 scudettos, 1930, 1938 y 1940, y una Copa de Italia, 1939. La década de 1990 fue un periodo de decepción. Mientras que sus grandes rivales, Associazione Calcio Milán y Juventus, estaban logrando el éxito tanto a nivel nacional como en Europa, el Inter se queda atrás, con resultados mediocres repetidas en la tabla de posiciones nacionales. La peor fue la temporada 1994-95, donde el Inter quedó a tan solo un punto de la zona de descenso. Sin embargo, el club tuvo un relativo éxito europeo, conquistando 3 copas de la UEFA en 1991, 1994 y 1998. La presencia de importantes jugadores extranjeros como Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Iván Zamorano, Yuri Jorge, Aaron Inter, Javier Zanetti, Roberto Carlos, Paul Ilse, Álvaro de Copa o Ronaldo, si bien pudieron tener buenas actuaciones individuales con el equipo, no se tradujo en éxitos para el club. Por ello, la década de los 90 es considerada la década negra del Inter. La llegada de Massimo Moratti a la presidencia del equipo en 1995 supuso la inversión en grandes fichajes con los que devolver al equipo a la órbita de los grandes conjuntos europeos. En 1997 llegó el brasileño Ronaldo, en 1998 Roberto Baggio y en 1999 Christian Vieri, fichajes de relumbrón que batieron el récord de gastos en traspasos del equipo. Aún así, el equipo no conseguía triunfar en la Serie A, inestabilidad que también se plasmó en los entrenadores. Luigi Simoni, Mircea Lucescu, Luciano Castellini y Roy Orbison fueron entrenadores que en un plazo de apenas 4 años apenas duraron en el equipo. La temporada 1997-98 acabó con el Inter fuera de competiciones europeas. Una relativa estabilidad llegó en 1999 con nuevo entrenador Marcello Lippi, que llegaba precisamente de triunfar en la Juventus. Liderados por la dupla atacante Baite Zamorano, Ronaldo había sufrido una gravísima lesión. El Inter se clasificó para la UEFA Champions League y quedó subcampeón de la Copa de Italia. Pero en la siguiente temporada, el Inter quedaba eliminado en agosto de la Champions por el modesto Helsingborg sueco y perdía la final de la Supercopa de Italia frente a la Lazio. Tras ser derrotado en la primera jornada de liga ante el Piacenza, Lippi fue despedido. Sería reemplazado por una antigua leyenda interista, Marco Tardelli, el cual consiguió llevar al Inter a puestos de Copa de la UEFA.
Esa temporada sería recordada por encajar un 6-0 ante el Milan en el derbi y por los disturbios ocasionados por los fans del Inter ante la mala situación del equipo. Además, los principales fichajes de esa temporada, Robbie Keane y Akanupur, fueron un fracaso y dejaron el equipo tras solo una temporada. Zamorano también dejó el club a mitad de temporada. En 2001 llegaba al equipo el argentino Héctor Cooper, que había llegado a la final de la Champions League en los años 2000 y 2001 con el Valencia Comparece, se llegó a la última jornada con el Inter primero en Liga y dependiendo de sí mismo para ganarla, pero una derrota privó al Inter de volver a proclamarse campeón del Scudetto. Al final de temporada, Ronaldo dejó el equipo rumbo al Real Madrid. Hernán Crespo y Fabio Cannavaro fueron la gran inversión del equipo para la siguiente temporada. En la 2002-03, el Inter llegó a semifinales de la Champions, donde se enfrentó al propio antes de Cristo Milán. Un empate 0-0 con el Milán como local y otro 1-1, esta vez con el Inter, dejó a los nerazzurros sin final por la regla del gol visitante. Al final, el Milán terminaría campeón de la competición, al derrotar en tanda de penales a la Juventus. En octubre de 2003, Cooper era cesado y reemplazado por el veterano Alberto Zaccheroni, que dejó al Inter cuarto en Liga, pero que no continuó al año siguiente. En 2004, la leyenda del Inter Jacinto Facchetti es elegido como presidente de la entidad, cargo que conservará hasta su fallecimiento en septiembre de 2006. Pese a eso, Moratti siguió siendo el propietario del club. Hasta que en 2014, Moratti vende el Inter de Milán a un magnate indonesio. Hubieron varios ídolos en el conjunto nerazzurri, como Sandro Mazzola, Ronaldo Nazario, Mauro Icardi, Diego Milito, Samuel Eto'o, Gary Medel, Maicon, Gianluca Pagliuca. Pero ahora, hablaré de uno de los mejores defensas que ha tenido el Inter, y uno de los más polémicos del fútbol mundial, y es el italiano Marco Materazzi, alias el Matrix. Materazzi debutó en el fútbol profesional italiano en el año 1995, cuando fichó por el AC Perugia, que en ese momento disputaba la Serie B. Durante su etapa en Perugia estuvo en dos ocasiones cedido, una en el Capri Calcio de la Serie C, y otra en el Everton de la Premier League. En la temporada 2000-01 marcó 12 goles con el Perugia, lo que fue un récord para un defensa en Italia, y le sirvió para fichar en 2001 por el Inter de Milán, en una operación cercana a los 18 millones de dólares. En el Inter de Milán ganó una Liga de Campeones de la UEFA, 2 Copas de Italia, 2 Supercopas, una Copa de Europa y 5 Scudettos. Seguiré con otro ídolo del Inter, y es uno de los primeros jugadores españoles que llegan a Italia, y es el español Luis Suárez. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el equipo Perseverancia, de la parroquia de Santo Tomás. Su primer equipo profesional fue el Real Club Deportivo de La Coruña, con el que debutó en 1953. En 1954 fue traspasado al Barcelona, en el que disputó 7 temporadas, conquistando 6 títulos repartidos en 2 ligas españolas, 2 Copas de España y 2 Copas Europeas de Ferias, así como el Balón de Oro de 1960. Su último partido con la camiseta azulgrana fue la final de Copa de Europa de 1961 disputada en Berna, Suiza, primera final disputada por el club en esta competición, con resultado de Benfica 3-2, Barcelona. En 1961 fue traspasado al Inter de Milán, convirtiéndose en el primer futbolista español en ser fichado por un club italiano. Su traspaso fue el más caro de la historia del fútbol hasta esa fecha, y se realizó por el equivalente en la época de 204.000 euros. En el Inter de Milán disputó 10 temporadas, y conquistó bajo las órdenes del entrenador Eleni Herrera, principal artífice de su fichaje por el club lombardo, 7 títulos repartidos en 3 Scudetti o ligas italianas, 2 Copas de Europa y 2 intercontinentales consecutivas, quedando para la historia el sobrenombre Grande Inter, sobrenombre con que el equipo nerazzurri comenzó a ser otro grande europeo. Ahora el siguiente ídolo será el legendario y querido Giacinto Facchetti. Facchetti comenzó su carrera en su club natal, el Trevigliese, donde se desempeñó como extremo y medio punta. Pronto llamó la atención del técnico del FC Internazionale, Eleni Herrera, el cual lo incorporó en el año 1960 como lateral.
Facchetti se desempeñaría a partir de entonces como uno de los mejores laterales del mundo. Con el Inter, Facchetti ganó 4 Scudettos, una Copa de Italia y 2 Copas de Europa consecutivas, además de 2 Copas Intercontinentales también consecutivas. Tras su retiro en 1978, Facchetti ejerció diversos cargos en el Inter, entre ellos, director técnico y vicepresidente del club nerazzurro. En 2004, fue elegido presidente del Inter. Tras una larga enfermedad, Facchetti falleció en septiembre de 2006 debido a un cáncer de páncreas. Dejó una esposa, Giovanna, y 4 hijos. En su honor, el Inter retiró el dorsal 3 del equipo y en Milán, una plaza fue renombrada con su nombre, Giacinto Facchetti. Facchetti fue el heredero de todos los apuntes futbolísticos de su formador como futbolista, el técnico argentino Helenio Herrera. El cuarto ídolo que sigue es el Pupi Zanetti. Zanetti comenzó infantiles en Independiente de Avellaneda, el cual nunca lo tuvo en cuenta. Sus familiares decidieron llevarlo a las divisiones inferiores de Talleres de Remedios de Escalada. Su debut como futbolista profesional se produjo en ese club el 22 de agosto de 1992, entrando a los 35 minutos del segundo tiempo en la victoria de su equipo frente a Instituto por 2-1, en el marco de la tercera fecha del campeonato de la Primera B Nacional. En aquella temporada terminó jugando 33 partidos y marcando un gol, para luego terminar en Club Atlético Banfield en 1993, club que había ascendido a la Primera División de Argentina en ese momento. El 12 de septiembre se produjo su debut en la máxima categoría del fútbol argentino, en el partido que su equipo igualó 0-0 con River Plate, y 29 de septiembre marcó su primer gol en Primera División, contra Newell's Old Boys en el empate por 1-1. En el taladro jugó 19 partidos en el torneo Apertura 1993, marcó un gol. En el torneo Clausura 1994 jugó 18 partidos, en el torneo Apertura 1994 jugó 19 partidos, marcó 3 goles, y en el torneo Clausura 1995 jugó 10 partidos, marcó un gol, contabilizando, en total, 66 partidos jugados y 5 goles marcados en 2 temporadas, para luego pasar al Inter de Milán. Zanetti fue presentado como nuevo jugador del Inter de Milán en junio de 1995, club que pagó $6,5 millones para adquirirlo junto a Sebastián Rambert, que provenía del Club Atlético Independiente. Su debut en el club italiano se produjo el 27 de agosto de ese mismo año. Por la primera fecha de la serie de su equipo, consiguió la victoria por 1-0 frente al Vicenza con gol del brasileño Roberto Carlos. En aquel año, también se produjo su debut en competiciones UEFA, el 12 de septiembre, en el partido que su equipo empató 1-1 con el AC Lugano de Suiza por la Copa UEFA, actualmente UEFA Europa League. Pudo afianzarse en el primer equipo, se ganó la titularidad, marcó 2 goles y disputó 39 partidos en su primera temporada con el Inter, 32 por campeonato local, 2 por copas internacionales y 5 por copas locales. En la temporada 1996-97, su equipo terminó en el tercer puesto del campeonato italiano y finalista de la Copa de la UEFA, tras perder la final con el Schalke 04 de Alemania. Zanetti completó la temporada con 50 partidos y 2 goles, disputó 33 partidos en la liga, 12 partidos en copas internacionales y 5 en copas locales. Para terminar con el último ídolo del Inter, hablaré de Giuseppe Meazza. Meazza nació el 23 de agosto de 1910 en el barrio milanés de Porta Vittoria. Cuando tenía 7 años su padre falleció combatiendo en la Primera Guerra Mundial y tuvo que ser criado por la madre, vendedora de fruta en un mercadillo. Desde pequeño mostró pasión por el fútbol, pese a la oposición de su madre, llegando a jugar descalzo porque su madre le escondía el único par de zapatos que tenía. No formó parte de un equipo hasta los 12 años, cuando la familia aceptó que ingresara en el Gloria FC Sevilla, sin tener dinero para comprarse las botas reglamentarias, así que un admirador se las regaló. Con 14 años el Milán le descartó a causa de su delgadez, pero sí fue aceptado en las categorías juveniles del Internazionale. Una de sus estrellas, Fulvio Bernardini, le descubrió mientras veía un partido de las inferiores y quedó tan convencido de su talento que pidió al entrenador, Arpado Eis, que le ascendiera al primer equipo. Su compañero Leopoldo Conti, reacio a que alguien tan joven llegara al plantel, le apodó Il Valilla en referencia a los niños de la Ópera Nacional Valilla.
Sin embargo, Meazza logró convencer a todos gracias a su técnica. Debutó con el Inter el 12 de septiembre de 1927, a los 17 años, en un partido de la Copa Volta en el que marcó 2 goles. En su primer año, hizo 11 tantos en 33 partidos de la temporada 1927-28, y ya entonces se destacaba su habilidad para controlar el balón. A partir de la edición 1928-29, asumió el rol de delantero, centro titular en la SC Ambrosiana, fruto de la fusión entre el Inter y la US Milanese, y confirmó su olfato goleador con 33 goles en 29 partidos. En el año de nacimiento de la Serie A, 1929-30, se convirtió en el máximo anotador con 31 goles, vitales para obtener el primer campeonato de liga. Aquella actuación supuso su confirmación en el fútbol italiano. Debutó con la selección el 9 de febrero de 1930 y desde entonces se convirtió en uno de los ídolos de la afición, con 2 ligas, 1930 y 1938, la Copa Italia de 1939 y 3 títulos de máximo goleador, 1930, 1936 y 1938. Además de por sus actuaciones en el campo, llamó la atención su estilo de vida extrovertido, apasionado por las mujeres. Los éxitos de la selección italiana le sirvieron para ser uno de los primeros futbolistas en darse a conocer en el extranjero. El primer título fue la Copa Internacional de Europa Central de 1930, reconquistada en 1935, al que se sumaron 2 Copas Mundiales de Fútbol en 1934 y 1938, esta última como capitán. Entre 1930 y 1939, marcó 33 goles en 53 convocatorias, cifra solo superada en 1973 por Gigi Riva. El seleccionador Vittorio Pozzo llegó a decir de él que tenerlo en tu equipo significaba empezar ganando 1-0. Una grave lesión hizo que Meazza no disputase un solo partido de la temporada 1939-40. Consciente de que sus mejores años ya habían pasado, en noviembre de 1940 solicitó el traspaso al AC Milán. Para seguir siendo titular, retrasó su posición al mediocentro. En la campaña 1942-43 abandonó su ciudad natal para jugar en la Juventus de Turín y después tuvo breves experiencias en el Varese y la Atalanta. Acabó regresando al Inter de Milán en 1946-47 para retirarse en el club que le dio su primera oportunidad. En 19 años de trayectoria profesional, disputó 429 partidos y marcó 260 goles. De esa cifra, 365 encuentros, 241 goles, fueron con la camiseta de Inter. Su carrera de entrenador no fue tan brillante como la deportiva. En enero de 1946 tomó las riendas del Atalanta como técnico provisional. Del mismo modo llegaría su primera oportunidad de dirigir al Inter de Milán entre 1947 y 1948. De ahí pasó al Benfica, 1949, Aurora Pro Patria, 1949 a 1951 y finalmente la selección italiana. Entre 1952 y 1953, Meazza era el preparador deportivo y Piercarlo Beretta, el entrenador. Sin ningún éxito reseñable, prefirió dedicarse a la preparación de futbolistas juveniles en el Inter de Milán durante la década de 1950, siendo el descubridor de Sandro Mazzola. Giuseppe Meazza falleció en Lisón el 21 de agosto de 1979, a 2 días de cumplir los 69 años. Sus restos permanecen enterrados en el Cementerio Monumental de Milán. El 3 de marzo de 1980, el Inter y el Milán acordaron cambiar el nombre del estadio San Siro por el de Giuseppe Meazza. Generalmente el Inter se refiere a su campo con el nombre del exjugador, mientras que el Milán sigue usando San Siro. El Inter ha tenido 2 rivales que le han causado dolores de cabeza, como la Juventus y el Milán. Pero ahora hablaremos de uno de ellos y es la Juventus de Turín, con el que tiene el Derby de Italia, y Derby de Italia es el nombre que recibe el encuentro de fútbol disputado entre las escuadras más exitosas en competencias nacionales, que son Juventus de Turín e Inter de Milán.
El primer encuentro entre ambos clubes se disputó en 1909 y desde entonces se han enfrentado en numerosas ocasiones. La mayor cantidad de encuentros corresponde a la máxima categoría del fútbol profesional de Italia, la Serie A, aunque también se han enfrentado por la Copa de Italia. Diversos aspectos han contribuido a que exista una gran rivalidad entre ambos clubes, como lo son el palmarés, la popularidad, la tradición histórica, entre otros. En lo que a logros se refiere, la Juventus posee 51 títulos a nivel nacional, 32 campeonatos de Serie A, un campeonato de Serie B, 11 Copas de Italia, 7 Supercopas de Italia y 11 a nivel internacional, 2 Copas Intercontinental, 2 Ligas de Campeones de la UEFA, una Recopa de Europa, 3 Copas de la UEFA, una Copa Intertoto de la UEFA y 2 Supercopas de Europa. Mientras que si bien el Inter de Milán posee un impresionante número de títulos, este palidece en comparación al de la Juve. Los nerazzurri poseen 30 títulos a nivel nacional, 18 campeonatos de Serie A, 7 Copas de Italia, 5 Supercopas de Italia y 9 a nivel internacional, 2 Copas Intercontinental, 3 Ligas de Campeones de la UEFA, 3 Copas de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Otro aspecto es el de la popularidad de los clubes. Juventus e Inter son de los dos clubes más populares de Italia, según un sondeo realizado por el Instituto Demos y publicado en el diario La Repubblica en agosto de 2008. La Juventus se ubica primero con alrededor de 12 millones de aficionados, uno de cada 4 sobre el territorio italiano, lo que representa un 32,5% de preferencias, mientras que el Inter se ubica tercero en las preferencias con el 15%. Un aspecto a destacar es que el origen de la rivalidad se debe exclusivamente a la competencia deportiva y no tiene otro tipo de trasfondo social o histórico como poseen otras rivalidades. De hecho, ambos clubes protagonizan enfrentamientos con sus rivales locales en sus ciudades, en derbis un trasfondo más social e histórico, siendo así que en la ciudad de Milán el Inter protagoniza el derbi de Milán contra la Asociación de Calcio Milán, mientras que Juventus protagoniza frente al Torino Fútbol Club el derbi de Turín. Gracias por tu aporte, Brad. Ahora, para terminar, hablaré sobre el Derby de Milán, también conocido popularmente en Italia como Derby de la Madonnina, en honor a uno de los enclaves de la ciudad de Milán conocido por ese sobrenombre, la estatua de la Asunción de la Virgen, de Carlo Pellegrini, que está situada en lo alto de la Catedral de Milán. Es el nombre dado a los partidos de fútbol que enfrentan a los dos principales equipos de la ciudad de Milán, la Associazione Calcio Milán y el Fútbol Club Internazionale Milano. Está considerado como uno de los clásicos de mayor rivalidad en Italia y en todo el mundo, junto a los de Roma y Turín, y es también uno de los partidos con más espectadores de la Serie A. El FC Internazionale, asociado históricamente a la clase alta, ha ganado más derbis disputados en competición nacional, mientras que la AC Milan, asociada a la clase trabajadora, es quien más victorias acumula en las competiciones internacionales, mismo que en el balance global tras el asentamiento socioeconómico del país a finales de los años 60, y en especial en la Lombardía, cayeron en desuso varios calificativos en referencia a dichos orígenes, o referencias que se dedicaban a aficionados de uno y otro equipo, pero se acrecentó la rivalidad coincidiendo con las coetáneas primeras etapas doradas de ambos clubes. Ambos equipos son dos de los más laureados en Italia, y de los más reconocidos a nivel continental. De hecho, Milán es la única ciudad de Europa que posee a dos equipos campeones de la máxima competición europea a nivel de clubes, la Liga de Campeones, y una de las dos que ha conseguido proclamarse campeona del mundo tras conquistar el Mundial de Clubes o su predecesora la Copa Intercontinental junto con Madrid. El 16 de diciembre de 1899, varios amigos y empresarios ingleses fundaron el Milan Football and Cricket Club, equipo que contaba con dos secciones deportivas, una para el fútbol y otra para el cricket, deportes llegados desde Inglaterra y más populares en la época. La sección de fútbol, dirigida por David Allison, logró 3 títulos del Campeonato Nacional de Fútbol en 8 años durante la primera década del siglo XX. En 1908, tras ser ya considerado como uno de los mejores sociedades deportivas del país, cambiaron sus estatutos para restringir la presencia de jugadores extranjeros, y que exclusivamente los jugadores nacidos en Italia pudieran integrar el equipo.
Esto provocó una división de 44 integrantes del grupo, dando con la posterior fundación del Fútbol Club Internazionale Milano el 9 de marzo, que estableció la aceptación de integrarse tanto a italianos como a foráneos, de ahí su denominación. El color que eligieron fue el azul, considerado el opuesto al rojo que vestían sus antiguos compañeros. Curiosamente, pese a ser clubes vecinos, el primer enfrentamiento entre ellos del que se tiene constancia se jugó en Chiasso, Suiza, el 18 de octubre de 1908 con victoria para los rossoneri por 2-1. Fue debido a que muchos integrantes del nuevo club eran suizos, y se escogió esa ciudad, muy cercana a las fronteras transalpinas. El primer encuentro oficial, favorable por 3-2 para el Milan, se disputó en el Porta Monfort el 10 de enero de 1909 y era correspondiente al Campeonato Federal de 1909. Ya desde sus primeras contiendas se denominó a los encuentros como el Derby della Madonnina, a partir de la característica imagen de la Asunción de la Virgen que corona la catedral de la ciudad, el Duomo di Milano. Los triunfos en la rivalidad cayeron del otro lado desde ese último título logrado por los rossoneri, quienes vieron como los interistas vencieron un título liguero y su otro gran rival en la ciudad, la Unione Sportiva Milanesa les superaba también. Los nerazzurri añadieron otro título más a su palmarés en una competición dominada por los clubes vecinos, siendo el Genoa Cricket y Football Club y la Unione Sportiva Pro Vercelli los más laureados con 7 y 6 títulos respectivamente. Tras ellos se situaban los dos conjuntos milaneses, debido también a un golpe de fortuna que pudo haber cambiado muchos hechos en la historia interista, ya que pudo haber descendido de categoría en 1922. Una escisión federativa finalmente resuelta antes de los partidos de promoción y descenso con el Compromesso Colombo permitió a estos conservar su plaza. Fue la vez que más cerca estuvo de perder la categoría, hecho que nunca ha sucedido. Por contra, sus vecinos de rojo conquistaron numerosas Valledaples y la Copa Federale, aunque no fue reconocida esta última como un título oficial ya bajo su nueva denominación de Milan Football Club. Se llegó así a la temporada 1929-30, fecha en la que se reestructuró el fútbol italiano y se estableció la Serie como la máxima competición y sucesora de los campeonatos hasta entonces disputados. Antes, y tras la finalización de la Primera Guerra Mundial y la llegada del fascismo al país, el FC Internazionale se fusionó con la US Milanese para formar la Società Sportiva Ambrosiana de manera forzada para adaptarse a los ideales del Partido Nacional Fascista, descontento con una denominación del club muy poco patria y que coincidía con el de la Terza Internazionale Comunista, en uso, Cominterno Comunistički Internacional. Bueno amigos, eso fue todo, y si se preguntan por qué me demoré en subir el video, es porque tuve algunos problemas con mi editor, cada vez que entraba me sacaba fuera, por la última actualización. Y también les doy las gracias al dúo de Chukis, que me ayudaron con el video. Adiós y cuídense.